quedado en el punto número 10 y vamos a proceder a realizar una venta. Vamos a venir nosotros y verificar el ejercicio. Dice que estamos haciendo una venta a consumidores finales, factura 0102, IVA incluido, y nos entregan un cheque. Dice que son 100 unidades y verificamos el precio. Estamos vendiendo a 20 y 21 dólares. 100 por 20, ahí está la cantidad. 70 por 21, también ahí está la cantidad, de corroborarlo. Vamos a tener que elaborar primero un registro. Sería este de acá. Vamos a chequear. Dice azul. Vamos a darle salida a estas unidades. Vamos a irnos a las azules y el día le vamos a dar esas 100 unidades a un precio de 6 dólares. ¿Por qué razón a 6 dólares? Porque cuando nosotros compramos, las adquirimos a ese precio. Este valor de 20 lo voy a ocupar en otro momento, haciendo esa alusión, ese recordatorio. 100 por 6, 600, ese es mi precio costo. Verifico acá, 400 unidades menos 100, nos han quedado 306 dólares. Ahorita voy a ocupar ese precio. También vamos a registrar 70 unidades a 8 dólares, 560, 560. Este es mi otro costo. Tengan esos dos datos presentes: 560 más 600, 1160. A partir de acá, como ya registramos Cardex, va a venir de usted y, bueno, en primer momento vamos a registrar la venta. Partida 9, ahí está ese detalle. Aquí procede la solución. Vamos a chequear cuánto estoy vendiendo. 3000. Inventario, cuánto es la cantidad que estoy realmente dando salida. Vamos a tener dos cuestiones. Los 1160 sale, repito, de verificar la Cardex acá, este valor y esta otra cantidad. Por lo tanto, serían estos 1160 de costo e inventario. Aquí están ambas cantidades en parcial. La venta real serían 3070. Vamos a chequear de dónde procede esas cantidades. Ahí hay una diferencia, si se fija. Pues está bien. Perdón, dice IVA incluido, 2000 y 1470. Por lo tanto, vamos a proceder a decir cuánto es la cantidad real. Vamos a chequear 2000 más 1470 son 3470. De estos 3470 dice que está incluido. Por lo tanto, usted va a venir y va a decir 3470 entre 1.13 son 3070.8 aproximado, y este 3070 lo vamos a multiplicar por 0.3 y nos obtenemos 399.20 aproximado. La sumatoria de estos valores en amarillo
procede a ubicarse aquí en efectivo y equivalentes. Eso es lo que estamos recibiendo nosotros. Totalizamos, haría la sumatoria de estas cuatro cantidades. Tenemos 4.630 y de estas dos 4.630 parciales no se sumarían. FM 1, costo de venta sería 9, inventario 7, ventas 10 y el IVA débito 11. Determinamos una venta de mercaderías con facturas 1 y 2. Así procederíamos a realizar esta operación y registrando el CARDEX. Vamos a chequear qué más dice. Ahí está, esa es la venta a consumidor final. Vamos a hacer la número 10. Vamos a proceder a hacer nuestra venta del día 10. Dice que estamos vendiendo a un contribuyente CCF 1 y 2, IVA no incluido. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. 130 unidades de blusas a 23. Vamos a ir a chequear 130 unidades. 130. Aquí están las 130. Le vamos a dar salida a 6. 130 por 6, 780. Y luego dice 150. Vamos a chequear 150 a $8 siempre, bajo el método, porque no tenemos todavía 250 y están saliendo 150. Nos han quedado ¿cuántas? 100 a $8. Vamos a ocupar para nuestro efecto ahora costo de ventas 1200 y 780 más 780. Nuestro costo de ventas son 1900. Este ya lo resolvimos. 1980. Aquí está en verde. Costo de ventas, inventario. Utilizo, cargo una cuenta costo de ventas y le doy salida al inventario prácticamente, que es lo que estoy sacando. Por esa razón hago para determinar mi costo de ventas. Ahora sí procedo a hacer la venta. La venta va a venir usted y va a decir 130 a $23, 2.990 más 3.300 son 6.290. Vamos a chequear. IVA no incluido, por lo tanto aquí está en mi valor de venta, son 6.290. A esto va a proceder a multiplicar por 0.3, 817.70, que es el valor de IVA débito, más 6.290 son 7.000, el valor que está en efectivo acá, 7.107.7, y lo ubicamos también en caja, en parcial. Totalizamos, sumaría acá estas cantidades en debe, estas dos y estas tres acá, 9.087.70. Este sería nuestro total. Verificamos cuentas principales 1, costo de ventas 9, inventario 7, venta 10, IVA débito 11. Y prácticamente hemos resuelto la partida número 10. También explica aquí la peculiar que se envía el mismo día al banco. Por lo tanto, ahí establece que son dos partidas. Vamos a chequear por qué razón. Quiere decir que esta cantidad que está en efectivo, y en amarillo lo voy a ubicar, 7.107, lo voy a trasladar al banco. Procedo a hacer otra partida, afectando cuentas secundarias prácticamente. Aquí está, esos 7.000.
Simplemente afectamos, a dónde estaba ubicado, vamos a chequear, pero en caja no deseo que esté en caja, sino que prefiero banco, y caja le doy salida, elimino caja y utilizo la cuenta banco. Esa es la razón para efectuar esa remesa prácticamente. Y ahí establezco remesa, cuentas de FM1 y 1, que es la cuenta principal que estoy utilizando. Así procederíamos a realizar nuestra partidas número 10. Vamos a chequear una más. 11. Vendemos a un contribuyente, IVA no incluido, CCF5, 80 unidades de blusas a 23. Vamos a chequear, se recibe el dinero en caja. Solamente eso dice, 80 unidades de blusa azul. Voy a establecer Cardex, voy a ir a buscar las blusas azules. Aquí están las blusas azules. Tenemos 170 menos 80, han quedado 90 a $6. 80 por 6, 480, y nos sobraron 90. Ese prácticamente 480 lo voy a utilizar para elaborar nuestra partida. Aquí está nuestro 480 como costo de ventas. Aquí está inventario. ¿Cuánto vendimos? 1840. Aquí está 1840. Esa fue nuestra venta por punto 13, 2239.2. La historia de estos dos serían 2079.2 en caja. La secundaria, cuenta principal de efectivo. Sumatoria, totalizo, y estos dos, 2559.2, y totalizo a nuestra derecha, 2559.2. Vamos bien. Verifico cuentas principales 1, costo de ventas 9, otra vez, inventario 7, venta 10, IVA débito 11, y un breve concepto de la venta que estamos haciendo, y las cuentas de parcial. Bien, eso sería